Nuestro lugar de encuentro con el Creador no es un salón. Nuestro lugar de encuentro con el Padre Celestial es una persona, es Cristo. De manera que Dios nos ha provisto a Cristo para que por medio de Cristo nosotros nos encontremos con el Padre y podamos disfrutar de su maravilloso y glorioso amor en nuestros corazones. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y que todo lo que Dios ha prometido a través de todas las Escrituras, a través de toda su palabra, todo está íntimamente relacionado con su Hijo Jesucristo. Y que todo lo que Dios quiere manifestar en nosotros es esa gloriosa vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Si nosotros no crecemos en esta realidad, ciertamente manifestaremos permanentemente un gran desprecio hacia Dios en nuestro caminar. Dice el Salmo capítulo número 103 en el versículo número 1 y 2. Bendice alma mía al Señor, o bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y estamos viendo algo que ocurre en ese ser humano, y es que está siendo alumbrado por la luz de Dios. En tu luz veremos la luz, dijo el Señor. Y la luz que vamos viendo es el resplandor de la gloria de Dios, y el resplandor de la gloria de Dios solamente se ha manifestado en una persona. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, por medio de quien Dios se ha dado a conocer. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Un corazón que está siendo alumbrado, un espíritu que está siendo alumbrado, pero dice el verso número 2, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y todo lo que Dios nos ha provisto como beneficios, nos lo ha provisto todo, absolutamente todo, en la vida gloriosa de Jesucristo. En Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De manera que todo lo que Dios ha dado como bendición a nuestra vida es espiritual. Y todo procede de la vida gloriosa de Jesucristo. Pero Dios nos va llevando de una manera especial a meditar una y otra vez, a ahondar una y otra vez. No olvidemos que el ser humano tenemos la tendencia a creer que oímos algo y ya lo conocemos, que oímos algo y ya lo entendemos, y por eso muchas veces nos volvemos displicentes con las cosas que Dios quiere hablar a lo profundo de nuestro corazón. Cada cosa que confronta mi estilo de vida, que golpea de una manera fuerte mi corazón, me lleva necesariamente a buscar a Dios y a preguntarle con claridad. Muchas veces Dios, cuando trae su palabra, va a golpear fuertemente nuestro corazón, porque va a golpear toda la estructura humana para poder establecer toda la estructura y el diseño de Él. Y Dios tiene que destruir y derribar, porque todos los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios no está allá afuera, está aquí adentro, dentro de nosotros. Y eso es lo que tiene que ser, ¿qué? Lo que tiene que ser derribado. El mundo entero pudiera ser derribado y nosotros seguiríamos llenos de argumentos dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Por eso, si Dios no es el que conquista tu corazón, amado, nosotros nos vamos como a inclinar a algo, a lo que la iglesia muchas veces nos inclinamos. Muéstrame en la Biblia dónde dice. Y cuando nos vamos por ese camino, nos estamos yendo es por el camino de ¿qué? De la letra. ¿Te imaginas cómo funcionaría un matrimonio o una relación matrimonial donde cada ratico tuviera que sacarle el esposo a la esposa el contrato matrimonial para recordarle, mire, es que aquí dice que usted se comprometió a ser fiel?
¿cierto? Y cada ratico vuelve y aquí si usted se comprometió a ser responsable, ¿cierto? De esa manera no funciona, mis amados. El sacarle cada ratico la carta y decirle todo no hace que en esa persona haya una respuesta dentro de su corazón. Lo que hace que haya una respuesta dentro de su corazón es que esa persona necesariamente esté amando y experimentando amor hacia la otra persona que tiene. No hay ley más preciosa y que genere más compromiso que la del amor. Y cuando estamos hablando del amor, estamos hablando del amor de Dios, no del amor humano, porque el amor humano es sumamente restrictivo, sumamente selectivo, sumamente caprichoso, y el amor humano está lleno de límites, ¿cierto? Cambiamos en un abrir y cerrar de ojos, pero no es el amor de ¿quién? El amor de Dios. De manera que cuando estamos enamorados y sentimos que se nos habla de lo que debemos vivir, realmente sentimos es un ánimo, un aliento, un deseo maravilloso en nuestro corazón de que eso es lo que haya que vivir. Mucha gente que asumió relaciones matrimoniales, antes de las relaciones matrimoniales, lo que no le dejaba decidir si se casaba o no se casaba era qué restricciones iba a tener cuando estuviera casado. ¿Qué restricciones voy a tener? Mire, cuando no se está enamorado, todo lo vemos es como un mundo de ¿qué? De restricciones. Pero cuando estamos enamorados, todo lo vemos es como un camino que está guardando la relación que nos ha sido provisto. Todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra es un camino para guardar la relación que Él ha provisto, que nosotros tengamos con Él de una manera especial. Y dice acá en el verso 2, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es la tendencia que tenemos el ser humano? ¿Por qué necesitamos permanentemente estar escudriñando la palabra, estar rogándole a Dios? Déjame ver en cada página de tu palabra, en cada historia, en cada porción de la escritura que nos señala lo que tú nos has provisto, el amor que nos has manifestado, porque nosotros tenemos la tendencia a olvidar todo lo que Dios nos ha provisto, y cuando no meditamos permanentemente en ello, fácilmente vamos tomando otra dirección dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida, porque nos vamos yendo por nuestro parecer y no por el de Dios. La palabra de Dios ha confrontado el corazón nuestro cuando dice: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿cierto? Y yo creo que en la medida que Dios va revelando quién es Él a nuestras vidas, nos damos cuenta cuánto tiempo hemos estado aún con la Biblia en la mano yendo por nuestros propios caminos y no por la senda de Dios y no por lo que Dios trazó. Y hemos tenido la Biblia, pero aún con ella en nuestras manos, haciendo nuestra propia voluntad y acercándonos a Dios a nuestra propia manera, cuando la única manera de acercarnos a Dios es como Dios dispuso, como Dios lo señaló. Filipenses capítulo número 3, versículo número 1. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, les dice estas palabras muy especiales, que unidas a lo que leímos en el Salmo 103, nos recuerdan la necesidad de perseverar en lo que Dios habla a nuestro corazón. Porque dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dijo Pablo, el escribirlos las mismas cosas. Y lo hermoso, y para vosotros es seguro. Y para vosotros es seguro. Y eso nos lleva a entender por qué la necesidad de meditar tanto las escrituras. Porque cuando Dios nos abre las escrituras, nos permite ver el propósito con que Él creó a cada ser humano. Porque a veces nosotros hablamos de que Dios con todo tiene un propósito. El asunto es que no tenemos claro cuál es el propósito que Dios tiene con qué, con absolutamente todas las cosas. Y a veces nos damos cuenta cuando uno le pregunta a las personas,
Pastor, estoy pasando una situación difícil, pero Dios tiene un propósito. Está bien. ¿Y dónde queda la persona como perdida cuando uno le dice, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene? Ya ahí no sabemos en qué dirección vamos. La Escritura dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran ¿para qué? Esto es aquellos que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados, porque a los que antes llamó, también los ha separado de una manera especial para que sean conformados a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. De manera que cuando nosotros hablamos de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, el propósito de Dios es formar a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tiene Dios para contigo en esa situación que estamos pasando? Una sola. ¿Formar a quién? Formar a Cristo dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Esta semana compartía con alguien que me compartió una frase muy bonita, porque hablaba acerca de nosotros queremos seguir viniendo al culto a recibir información o a recibir de parte de Dios formación, que son dos cosas diferentes. Información nos sirve para irnos conociendo más cosas y seguir siendo las mismas personas. Formación significa que Dios va a trabajar muchas cosas en nuestro corazón, que hay muchas cosas que no son de nuestro gusto, pero son tan necesarias en nuestras vidas para desnudarnos. ¿Qué dijo el Señor cuando iban terminando sus días en el desierto? Les hice pasar hambre para saber qué había en sus corazones, para desnudarles, porque lo que ustedes creían tener cuando pasó una circunstancia difícil, se desnudó que no lo tenían, ¿cierto? Decías tener contentamiento con Dios hasta que apareció esa situación compleja y el contentamiento que se desvaneció. Pero Dios no lo hizo para destruirlos, Dios los hizo realmente para acercarlos a Él, para que lo que tengamos no es una idea de contentamiento, sino que experimentemos la realidad del contentamiento de Dios en nuestros corazones, cualquiera sea nuestras circunstancias, ¿cierto? Y no estamos pensando en que cada uno se levante con la idea de que al día siguiente le va a ir mal, no. Estamos hablando de que todas nuestras circunstancias están en las manos de Dios, y cuando Dios permite determinada circunstancia, necesariamente necesito ir a Dios para entender qué es lo que Dios me quiere mostrar de Él en medio de esa situación. Y en medio de esa circunstancia, ¿qué Dios quiere grabar de Él en mi corazón? ¿Qué quiere grabar de Él dentro de mi vida? Desde que Dios creó al hombre, tiene un solo deseo con el corazón del hombre. Y eso lo vemos, ahora vamos a mirar en algunas citas, que es el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso en la Biblia no hay un solo versículo que hable de un plan B, porque Dios siempre tuvo un único plan, un único plan. No es que Dios no esperaba que creara al hombre y Dios no esperaba que el hombre fuera a pecar en el huerto del Edén y entonces a Dios le tocó darle una salida al hombre. No, desde antes de crear al hombre, Dios ya sabía que el hombre se iba ¿qué? A extraviar. Pero desde antes de crear al hombre, Dios, conociendo que el hombre se iba a extraviar, Dios ya había provisto un camino para que el hombre regresara a Él. Desde antes de Génesis 1:1, Dios ya había provisto un camino de regreso para el ser humano hacia el corazón de Dios. Deuteronomio capítulo número 30, versículo número 6. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que lo amemos. Y que lo amemos con todo nuestro corazón, que lo amemos con todas nuestras fuerzas, y esa es toda la obra que Dios va a hacer en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Es la obra de quién en el corazón nuestro? La obra de Dios.
y el corazón de tu descendencia. ¿Quién es el que va a hacer toda esa obra? Mire, nosotros le cedemos más fácil nuestra vida a otro ser humano que a Dios. Porque cuando tú vas allá al médico y el médico te va a hacer una cirugía, tú te dispones a que te hagan la cirugía, pero no estás dirigiendo al médico cómo la hace. Si el médico te va a hacer una cirugía de corazón abierto, ahí no estás tú diciéndole por dónde abre, por dónde corre, si hace, si no hace, si quiebra, si no quiebra. Tú estás ahí completamente dispuesto y confiado que ese cirujano sabe perfectamente lo que está haciendo y estás confiando en que pueda salir bien de esa ¿qué? De esa cirugía. Pero cuando se trata de Dios, ¿cierto? A Dios lo queremos nosotros dirigir. A nosotros le queremos nosotros decir a Dios cómo hacer las cosas, cómo obrarlas, cómo hacer esa circuncisión dentro de ¿quién? Dentro de nuestro corazón. Y de esa manera no funciona, porque la obra de Dios no va a ser hecha en el corazón humano a la manera de ¿quién? Del hombre. La obra de Dios va a ser hecha a la manera de ¿quién? De Dios, y por eso Dios va quebrantando tantas cosas en nosotros. Porque a nosotros nos gusta tener el control, pero cuando llegamos a ser cristianos va a suceder algo. Todo el control va a tener que ser cedido, y cedido completamente a Dios. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y mire, y la obra que Dios va a hacer en el corazón tiene un propósito. ¿Cuál? Ahí está. Que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que ¿qué? A fin de que vivas. De manera que Dios nos deja ver que en toda su obra Dios no quiere otra cosa diferente a eso. Todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para llevarnos a una profunda relación con Él, a una relación que cada vez sea más creciente, que cada vez sea más profunda, que cada vez sea más intensa en la vida nuestra. Pero una relación con Dios más intensa no es una relación con más ocupaciones en una congregación, porque a veces creemos que si yo tengo muchas ocupaciones y estoy dedicado a muchas actividades, entonces estoy profundizando mi relación con Dios, y muchas veces el exceso de actividades antes lo que está es apagando mi relación con Dios. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para beber del agua de vida, que no tengo tiempo para conectar con ¿quién? Con el Señor. Y lo más tremendo es que mientras el hombre está muy agitado, es muy difícil que conecte con Dios. Casi siempre Dios está procurando llevarnos ¿a qué? A reposo, ¿cierto? Y nosotros a veces entramos tan agitados a esos momentos de intimidad, y entramos acelerados, y como entramos así y no tenemos tiempo para esperar, y no tenemos tiempo para meditar en su presencia, y no tenemos tiempo para que Dios apacigüe nuestro corazón allá, entonces muchas veces salimos nuevamente sin escuchar ¿a quién? A Dios. Porque el afán ¿no qué? El afán no nos dejó. Como nos comportamos en todo lugar donde nos hacen esperar, nos comportamos con Dios. ¿Qué le va dando a usted donde lo ponen a esperar? Le dieron una cita a las 4 y a las 6 no lo han atendido, ¿cómo se va poniendo? ¿Cierto? Y nosotros creemos que si nos vamos enojando entonces Dios va a responder más rápido. No, muchas veces Dios está obrando, aquietando nuestro corazón para poder hablar a lo profundo de ¿quién? De nuestro ser, para ordenar nuestros pasos, para ordenar nuestro caminar. Porque si no vamos escuchando a Dios, mis amados, ordenar nuestro caminar va a ser sumamente ¿qué? Difícil, va a ser imposible, porque tú no ordenas tu caminar simplemente porque escuches un mandamiento donde dices que no debes hacerlo. Tu caminar empieza a ser ordenado cuando empiezas a escuchar la voz de ¿quién?
La voz de Dios. Y la voz de Dios dentro de tu corazón. La Escritura dice que Él es el buen pastor y que las ovejas, sus ovejas, ¿oyen qué? Oyen su voz. Se dejan dirigir, se dejan guiar de una manera muy, muy especial. Y ahí es donde aún nosotros tenemos que entender el plan de Dios. Porque muchas veces perdemos de vista que en el plan de Dios, que es perfecto, Dios no diseñó al hombre para ser un pecador, pero Dios conocía de antemano que el hombre iba ¿a qué? A fallar. Pero aún Dios en su infinita misericordia, dice la Escritura, decidió hacer algo que es un beneficio para todos nosotros los seres ¿qué? Los seres humanos. Dios decidió sujetarnos a todos en desobediencia para tener de todos ¿qué? Misericordia. De manera que todo eso es una oportunidad de parte de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos encontrarnos con Él. Ayer estábamos estudiando el Salmo capítulo 34 en el grupo de alabanza para responder a una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando nos acercamos a Dios? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Cuando nos acercamos a Dios, lo que buscamos son cosas. O cuando nos acercamos a Dios, lo que buscamos es a una persona. Y eso tiene una distancia de polo a polo. Porque yo puedo buscar a Dios para buscar que Dios responda a las circunstancias, a las cosas que me están aconteciendo, a los sucesos que hay alrededor de mi vida. Y estoy buscando a Dios es para esas circunstancias. Y a veces lo que estoy pensando es que lo que necesita a gritos a Dios son mis circunstancias. Y pierdo de vista que lo que necesita a gritos a Dios es mi corazón. Y lo pierdo de vista. Y entonces muchas veces busco a Dios para que me responda es a las cosas, a las situaciones o a las circunstancias. Cuando Dios dispuso que lo busquemos a Él, es para encontrar a una persona. Porque cuando lo encontramos a Él, cuando Él nos guía a ese encuentro con Él, ese encuentro con Él hace que Él responda a las situaciones que hay en mi vida conforme a qué? Conforme a su voluntad. Porque el reposo de parte de Dios para nuestra vida no viene de la tranquilidad de las circunstancias. Amados, nosotros no podemos ser una iglesia que siga esperando que no pasen asuntos en nuestra vida. No van a dejar de ocurrir. Hasta el día en que nos vayamos vamos a tener situaciones de toda clase de índole, y mientras estemos en este mundo, en un mundo caído, van a haber crisis económicas, van a haber crisis sociales, van a haber crisis familiares, van a haber crisis en la salud, va a haber de todo mientras estemos sobre esta ¿qué? Sobre esta tierra. Pero porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Era porque era un superhombre? ¿Era porque era un hombre que no sentía tristezas o angustias? No, esa no era la razón porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que entendió que en todas sus circunstancias lo que necesitaba era encontrarse con Dios. Y si se encontraba con Dios, aunque sus circunstancias no cambiaran, aunque él sabía que Dios podía cambiarlas, lo que respondía a la necesidad de su corazón era la vida y la presencia de ¿quién? De Dios. Fue un hombre que experimentó temores, como todos los seres humanos. Todos los seres humanos enfrentamos temores. Pero ¿qué dijo David? Busqué a Dios y me libró de todos mis ¿qué? Mis temores. El encuentro con Dios fue lo que libró su alma de una manera tremenda. En mi angustia busqué al Señor y Él me libró de todas mis ¿qué? Mis angustias. El ser humano puede entrar en crisis con facilidad. Por eso uno ve cómo Dios no presentó a los hombres de la Biblia como superhéroes.
Dios presentó a los hombres de la Biblia con todas sus fragilidades y dejó ver cómo Él había extendido sus cuerdas de amor y los había atraído de una manera especial ¿hacia quién? Hacia Él. Por eso vemos a Moisés con sus fragilidades. Moisés, cuando creyó hacer la obra de Dios de una manera, le tocó salir huyendo después de que mató a un egipcio. Y cuando ni siquiera el mismo pueblo de Dios lo reconocía como una autoridad. Encontró a dos israelitas discutiendo, les habló acerca de lo que estaba pasando y la respuesta de ellos fue: nos va a matar como hizo con el egipcio. ¿Reconocían algo en Moisés? No. Vemos a David, un hombre que cometió muchos errores, pero en cada circunstancia, ¿a dónde corrió? En cada situación, ¿dónde encontró qué era lo que saciaba su vida, qué era lo que saciaba su corazón? Les compartí ayer a los muchachos y les decía: mire, recordar las prédicas es muy difícil. Es muy difícil. Tal vez hemos escuchado muchas enseñanzas y tal vez a cualquiera de nosotros, incluido el que pueda estar dando la enseñanza, pasados unos días le preguntan a ustedes sobre una enseñanza que escuchó y ni siquiera se acuerda. Pero mis amados, aunque tal vez no recordemos qué decía la enseñanza, lo que no podemos perder de vista es qué dejó Dios grabado de Él en nuestro corazón. Porque tal vez las cosas de la mente se olvidan, pero las cosas grabadas en el corazón no. Y cuando Dios graba en su corazón y en el mío que Él es la fuente que me sacia, mis amados, aparecerán muchas situaciones. ¿Y a dónde correremos? ¿A dónde corría David con todas sus circunstancias? ¿A dónde iba? ¿A dónde corría? Y usted mira el opuesto, que es Saúl. Saúl, un hombre que no tenía disposición en su corazón para buscar a quién, para buscar a Dios. En medio de las situaciones que le apremiaban, hacían locuras. Se comportaba de una manera necia en su corazón. Y muchas veces terminamos cometiendo muchos desvaríos en nuestro caminar, porque muchas veces echamos al olvido qué es lo que nos ha sido provisto de parte de quién, de parte de Dios, de parte de nuestro amado Señor. Dios nos ha provisto la vida de Jesucristo y es un regalo de parte del Señor. ¿Qué hemos hecho nosotros para recibir ese regalo? Absolutamente nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, completamente incapaces de poder responder a Dios. Por eso nosotros no nos podemos jactar absolutamente de nada. ¿Por qué no nos podemos jactar de nada? Porque si hay una respuesta de tu corazón hacia Dios, es la obra de Dios en ti. Es la obra de Dios en ti. Si Dios no hubiera obrado en Lázaro, Dios primero obró en Lázaro para que Lázaro pudiera escuchar ¿qué? Su voz y salir de allá de la tumba. Si Dios no hubiera obrado en Lázaro, Lázaro jamás hubiera podido escuchar por sí mismo la voz de ¿quién? Dios obró en Lázaro poderosamente y Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Pero ¿qué necesitamos entender con todo el corazón? Que si el amor de Dios no va siendo revelado al corazón del ser humano, el ser humano va a tomar el amor de Dios por un lugar o de una dirección equivocada. Y cuando hablamos de una dirección equivocada es que hoy encontramos un pueblo demasiado permeado por el pecado. Y demasiado permeado por el pecado porque encontramos que el pueblo de Dios no está entendiendo el amor de Dios dentro de su corazón. Dios dio a su Hijo. Y cuando su Hijo murió en la cruz del Calvario, el problema del pecado quedó solucionado ¿dónde? Completamente en la cruz del Calvario.
Allá Dios perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahí se manifestó el glorioso amor de Dios sobre nuestras vidas. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Pero cuando ese amor no es revelado y no es entendido a la manera de Dios dentro del corazón, entonces nosotros pensamos, Dios nos amó, puedo pecar y como Dios me ama, me perdona. Esa es una evidencia de que tienes un concepto natural del amor de Dios y no una revelación del amor de Dios. Porque ese amor revelado a tu corazón de una vez va a obrar para que tu vida no siga en el mismo camino y no siga en la misma dirección. Conmigo a Romanos, por favor, capítulo número 6, versículo número 1. Nuestros pecados ya fueron pagados, pero eso no significa entonces que tú y yo sigamos haciendo lo que no debemos ¿qué? Hacer. Si lo seguimos haciendo es porque hemos oído del amor de Dios, pero no hemos entendido el amor de Dios. Entender el amor de Dios cambia la vida de una ¿qué? Cambia la vida de una persona. En lo natural uno ve ejemplos y tal vez los has visto. Si algo que sucede en lo natural, que es sumamente básico, afecta la vida de una persona, ¿cuánto más lo que proviene de Dios, si es genuino y verdadero en la vida de un ser humano? Conocí a unos hombres que eran mujeriegos, pero un día se enamoraron y desde que se enamoraron se convirtieron en hombres fieles. No tenían los ojos sino para una ¿qué? Para una sola damita. ¿Sí o no? ¿Qué produjo el amor en ese corazón? No una regla, una entrega, un compromiso. Ese que era mujeriego dejó de tener ojos para otra, para otras, cuando su corazón fue puesto en una sola ¿qué? Dirección. ¿Y para qué nos ha dado Dios la vida de Jesucristo? Para que nuestro corazón esté puesto en una sola dirección. En una sola dirección. Pero cuando no entendemos eso, entonces nosotros seguimos con un cúmulo de pecado y de maldad, escondidos tras la apariencia, porque no olvidemos, el lenguaje aún evangélico nos puede esconder detrás de una ¿qué? De una apariencia, ¿cierto? De pronto apareció un escándalo, ay, que ese pastor estaba violando niños, y nos escandalizamos. El asunto es que lo que ahora salió a luz era que se estaba viviendo detrás de una apariencia. Y Dios tuvo tanta misericordia para que hubiera arrepentimiento, pero cuando no hay arrepentimiento, Dios va a sacar a la luz. Dios te da tiempo para que nos arrepintamos. Pero cuando insistimos en no corregir y en no volvernos a Dios, cuando somos movidos por Dios, Dios no tiene problema en sacar ¿a qué? A la luz. En sacar a la luz. Cuando salieron y se encontraron con la primer ciudad, Jericó, y fueron allá e hicieron todo como Dios les indicó, dieron las 7 vueltas, Dios derribó todas las murallas de Jericó, pero el Señor les había dicho que no tomaran absolutamente nada de allá. Pero entre todo el grupo hubo un desobediente. Y ese desobediente tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico y lo escondió. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Amados, nada más y nada menos que Dios. Puede ser que nadie más en el campamento sabía lo que este hombre había hecho, pero lo había visto ¿quién? Mis amados, puede ser que nadie sepa cómo tú y yo estemos viviendo, pero quiero decirte en esta mañana, pero Dios ya lo vio, Dios lo conoce, Dios lo sabe. ¿Y sabe cuál es el
el asunto, mis amados? Que es que cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, los pecados de una persona no afectan solamente a esa persona, afectan a todo el cuerpo. O sea que como tú vives, sí interesa para el cuerpo. Porque ese solo hombre fue el que escondió ese manto babilónico y escondió ese lingote de oro. Pero cuando el pueblo salió a enfrentar otra ciudad más pequeña llamada, creo que Jai, fueron derrotados por un grupo más pequeño que ellos. Y cuando Josué viene a consultar al Señor, el Señor le dice: hasta que no quiten la maldición que hay dentro del pueblo, van a seguir siendo ¿qué? Derrotados. Y tuvieron que reunir al pueblo, ¿cierto? Y hubo tiempo para arrepentimiento. El asunto es que nosotros creemos que podemos seguir escondiéndonos y escondiéndonos y escondiéndonos de Dios y de Dios y de Dios y de Dios. No, Dios da tiempo para arrepentimiento, pero llega el momento donde Dios va a confrontar y va a desnudar nuestro corazón. ¿Qué hizo? Reunieron todo el pueblo, después por familias, hasta que Dios le fue indicando, hasta que llegaron a la familia donde estaba ¿qué? Los que habían. Y ahí sí salió la persona a decir: no, es que lo vi, lo guardé, ¿cierto? Pero ya había un designio de parte de ¿quién? De parte de Dios, que a esos se les diera ¿qué? Se les diera muerte, porque eso había afectado la vida de todo el ¿qué? De todo el pueblo. De manera que cuando somos puestos en Cristo, aunque Dios nos trajo como individuos, ya no nos va a ver como individuos, ahora nos va a ver como parte de un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Y lo que todos los individuos hacemos en ese cuerpo pesa. Y si no, entonces ¿por qué te desanimas cuando ves el mal testimonio de alguien? ¿Pesa o no pesa? Cuando ves algo escandaloso en medio del cuerpo, ¿eso pesa o no pesa? Entonces, mis amados, Dios nos está haciendo un llamado. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? Se ha manifestado sobre nosotros el favor de Dios. Y que se haya manifestado el favor de Dios no es un permiso para que entonces sigamos haciendo lo que nos parece. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta en el verso 2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en quién? ¿Cómo viviremos aún en él? De manera que si Cristo pagó el precio por nuestras maldades y nuestros pecados, eso no significa una licencia entonces para que nosotros pequemos deliberadamente. En el libro de Hebreos dice que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido la palabra de verdad, después de haber degustado la palabra de verdad, y ese pecado voluntariamente habla de las cosas que se planearon. Alguien decía: usted no puede decir, si se acostó con el que no es su marido, que eso lo cogió de manera inesperada. No, para que eso sucediera tuvo que haberse planeado, tuvo que haberse construido, tuvo que haberse edificado. No se dio de la noche a la que. Eso no se dio de la noche a la mañana. Si pecáremos voluntariamente. De manera que Dios, de una manera especial, quiere obrar en nuestros corazones. Pero necesitamos conocer la vida que Dios nos ha provisto. Porque si Dios ya solucionó el problema del pecado, entonces ¿cuál es el problema que estamos enfrentando en la iglesia para estar
tantas veces revolcándonos en tantas cosas que no son agradables delante del Señor. Delante del Señor. Pero cantidad de cosas. Porque perdemos de vista para quién vivimos. Perdemos de vista cuál es la vida que nos ha sido provista a nosotros. Y el problema es quién gobierna nuestro corazón. Si Dios solucionó el problema del pecado en la cruz del Calvario, entonces el problema es ¿qué es lo que está gobernando qué? Nuestro corazón. ¿Quién es el dueño de nuestro corazón? ¿Qué es lo que está inclinando nuestra vida? ¿Qué es lo que nos está dominando en nuestro interior? Porque si hay algo diferente a Cristo, significa que todavía no estamos entendiendo lo que nos ha sido provisto. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos, si Dios nos proveyó su gracia para libertarnos de la condenación del pecado, pero también del poder del pecado sobre nuestras vidas, y el pecado sigue gobernando mi vida, me tiene que llevar a preguntarle a Dios, me tiene que llevar a consultar a Dios, me tiene que llevar a ir como Job: ahora yo te preguntaré qué, y tú me enseñarás. Porque el que me va a convencer de todo eso no es el ser humano, el que me va a convencer de todo eso es ¿quién? Dios, por medio de su Espíritu. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero eso me lleva, esa que nosotros esperamos cómo nos califican son los seres humanos, cuando la palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien, que usa bien la palabra de qué, la palabra de verdad, las escrituras, lo que Dios le va revelando de una manera muy especial. Mis amados, lo mismo que Dios proveyó antes de que Cristo viniera es lo mismo que Dios nos ha provisto a todos nosotros. ¿Dónde estaba el corazón de José? ¿A dónde había sido conducido? Que cuando estaba tratando de ser seducido por la esposa de Potifar, José no pensó en él, José no pensó en sus deseos, José estaba pensando en Dios. José estaba pensando en Dios. ¿Quién lo estaba viendo? Estaba solo él y la esposa de Potifar. La escritura describe que era una mujer bonita, lo asediaba, se tiró encima de él y le quitó la ropa. Pero la escritura da un testimonio diciendo: ¿cómo le haría esto a quién? Se da cuenta que cuando la vida de Dios se va instalando, ya tú no estás pensando en quién te ve, sino en cómo le haría esto a quién, a Dios. Porque Dios va poniendo una convicción en quién, en el corazón. Cuando no hay esa convicción en el corazón, mire, es que hoy hacemos miles de maldades y se ha endurecido tanto el corazón del ser humano, se ha endurecido tanto el corazón. Hace poquito hice algo equivocado y fui y le pedí perdón al Señor. Como a los 2 días le estaba preguntando otras cosas al Señor y el Señor guardaba silencio y no me respondía. Pasaron otros 2 días y le preguntaba al Señor y no me respondía. Cuando de pronto el Señor me habló y me dijo: ¿piensas que lo que hiciste hace 4 días y la oración que hiciste, eso es arrepentimiento? Y yo había orado: Señor, la embarré, perdóname Señor, otra vez fallé. No había dolor en mi corazón, no había tristeza, yo no estaba experimentando que había ofendido a Dios, simplemente estaba siguiendo una oración de rutina. Si hago algo equivocado, entonces voy y oro y le digo al Señor que la embarré, que fallé,
Y en eso nos hemos convertido. Hacemos una cantidad de cosas, pero no hemos sentido que ofendemos a Dios. Y como no hemos sentido que ofendemos a Dios, no caemos de rodillas delante de Dios. Y de esa misma manera salimos con la misma facilidad a volver a hacer las mismas cosas y a volver a ofender el nombre santo de Dios. Porque se ha perdido el temor ¿de quién? El temor de Dios dentro del corazón. Hemos perdido el temor de Dios dentro del corazón. Es que es más, por poco y nos pasamos a pedirle disculpas a Dios. Ay, discúlpeme que lo fallé. Cuando un pecado es una afrenta al carácter santo de Dios. Y que eso solo pudiese dejarnos a nosotros hechos polvo. Pero como nos hemos enceguecido frente a quién es Dios, cuando la ceguera aborda el corazón del ser humano, el ser humano también se enceguece para ver el pecado como algo normal, como algo habitual, como algo pasajero, como algo que hace parte de quién, que hace parte de su vida natural y no corresponde a lo que Dios dispuso. A lo que Dios dispuso. Hechos en el capítulo número 4, versículo número 12, que es un versículo central tanto para los que vinieron antes de Cristo como para los que vinimos después de Cristo, y dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Pero no olvidemos, cuando la Biblia habla de nombre, no está hablando de la frase que nosotros le ponemos a todo al final. ¿Sí o no? ¿Qué frase le ponemos nosotros todos los cristianos al final de las cosas? En el nombre de Jesús. ¿Cierto? Engañamos con algo y por allá en el fondo le ponemos el nombre de Jesús para que no nos descubran en la mentirita que estamos ¿qué? Porque pensamos que eso es un adorno para el lenguaje o para las acciones que hacemos. Y cuando se está hablando del nombre de Jesús, se está hablando es de la vida de Jesús manifestada en la vida de una persona, de la naturaleza del Hijo de Dios en la vida de una persona. La pregunta es, hoy en día hay mucha gente que predica cosas que Jesús no predicó. Que Jesús no predicó. Jesús jamás le ofreció a ninguno de sus discípulos casa, carro y beca. No les ofreció eso. Pero hoy muchos ofrecen en el nombre de Jesús lo que Jesús no ¿qué? Es que Jesús no vino a ofrecer cosas, Jesús vino a ofrecerse Él mismo por cada uno de nosotros. Todos los que murieron antes de la venida de Cristo, todos los que fueron salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué aconteció con ellos en el Antiguo Testamento? Dios les había dado una sombra y era que venían y se presentaban con un sacrificio. ¿Qué reconocían en el sacrificio? Lo que ellos merecían, la muerte. Reconocían la separación que tenían de Dios. Y reconocían que solamente por el medio provisto por Dios podían ser reconciliados con Dios. Y murieron no poniendo la mirada en ese cordero, sino poniendo la mirada en la promesa que significaba ese cordero. Dios había prometido un cordero que iba ¿qué? Que iba a venir. Y ellos confiaron y descansaron en la promesa del cordero que iba a venir. Nosotros ya descansamos en la promesa del Cordero que ya vino, que ya derramó su sangre, que ya entregó su vida. De manera que si Cristo ya venció el pecado en la cruz del Calvario,
qué no estamos entendiendo que nuestra vida sigue tan sumergida en tantas cosas? Y que hoy lo que más está escaseando dentro del pueblo de Dios es arrepentimiento. Porque hoy más que nunca la ceguera nos ha llevado a tomar con mucha fuerza lo que ocurrió en el huerto del Edén. O la culpa es de lo que Dios nos dio, o la culpa es de Dios que no lo dio. En el huerto ocurrió algo muy hermoso, mis amados, que Dios de una manera especial lo ratificó en la cruz del Calvario. En el huerto del Edén, Dios tomó polvo de la tierra y le dio la forma ¿a quién? Al hombre. El hombre estaba completamente hecho, tenía todas sus partes, sus ojos, sus brazos, todos sus órganos, ¿sí? Pero un hombre completamente hecho tenía la ausencia de algo y no tenía vida hasta que Dios sacó de él mismo y puso en ese ¿qué? En ese ser humano. La escritura dice que Dios sopló aliento de vida y como todos nosotros lo llevamos es al plano terrenal. Entonces nos imaginamos que Dios tomó aire, llenó sus pulmones y sopló. No, mi amado, Dios no tiene pulmones, Dios es espíritu. De manera que lo que Dios estaba poniendo en ese ser humano que estaba creando era de su espíritu. Ese soplo era el espíritu de Dios en ese ¿qué? En ese ser humano. Y cuando el espíritu vino sobre ese ser humano fue un ser ¿qué? Un ser viviente. Un hombre conectado con Dios, dependiendo de Dios. La fuente de ese hombre era única y exclusivamente ¿quién? Dios. Pero el hombre pecó y se quebró esa situación dentro de su corazón. Se quebró esa relación con Dios. Cristo vino a la cruz del Calvario, pero vino a la cruz del Calvario para traer nuevamente la vida de Dios a cada uno de nosotros. Por eso lo que Él derramó en la cruz del Calvario fue su sangre. ¿Qué dice la escritura? En la sangre está la vida. ¿Y qué fue lo que derramó Jesucristo? Hasta la última gota de su sangre. Estaba derramando, era la vida de Dios sobre cada uno de nosotros, para que lo que se manifieste en cada uno de nosotros sea la vida de ¿quién? Sea la vida de Dios. Porque todos nosotros fuimos diseñados por Dios para expresar a Dios. Mientras la vida de Dios no ha venido, no estamos conscientes de ¿qué? No estamos conscientes de eso. Le pregunto, hay un hombre que se llama no es transgénero, sino eso se llama, cuando se identificas con un animal, eso tiene una palabra, transespecie. ¿Cierto? Un transespecie que está en el cuerpo equivocado porque está en el cuerpo de un ser humano y él se cree perro. Le pregunto, ¿será que ese hombre, cumpliendo ese deseo de su corazón, expresa a Cristo? ¿Expresa el diseño de Dios? ¿Expresa lo que Dios dispuso para él? No, en ninguna manera. Antes lo que eso expresa es que ese hombre está en completa rebelión a como Dios hizo un diseño sobre quién, sobre él. Y hoy que están haciendo cosas tremendas respecto a la ciencia, que manifiestan la rebelión de Dios. No olvide, si Dios no satisface tu corazón, jamás vas a estar satisfecho. Creo que es colombiano esta personita, creo que es de apellido Cosio, un joven. ¿Qué hizo?
Él no está conforme con su estatura. Y ahora idearon cómo hacer crecer los huesos y lo que hacen es que se rompen las piernas. Se quiebran los huesos, los dejan separados como no sé, una medida X, y el cuerpo durante unas semanas trata de unir los huesos y rellena el espaciecito que le falta. Entonces ahí subió, no sé, medio centímetro. Apenas pasa eso, vuelve y se quiebra el hueso en otra parte para que vuelva y se lo rellene, y así hasta que suba los 5 o 10 centímetros. O sea, se va a quebrar las piernas tantas veces como centímetros desea que le crezcan. Y uno dice, ¿cómo una persona puede someterse a tanto dolor, cierto? A estar impedido de sus 2 piernas al tiempo para hacérselas crecer, porque está completamente insatisfecho con el diseño de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los creyentes están completamente insatisfechos con el diseño de Dios? Porque no han pasado por el Salmo 139. El Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y si el hombre no experimenta eso, no va a estar satisfecho como Dios lo hizo. El Dios perfecto te diseñó. Él fue el que te formó en el vientre, el que nos hizo. Así narizoncito, así orejoncito, a unos más desteñidos, a otros más oscuros. Pero fue diseño ¿de quién? ¿Cierto? Yo molesto a ciertas personitas que conozco, porque le digo al hombre, si Dios no sacia su corazón, definitivamente está buscando cómo hacerse males. El que es crespo, ¿qué quiere hacerse? La queratina. ¿Sí o no? Para verse liso. Y apenas se hizo la queratina y lo tiene liso, se consiguió un encrespador para hacerse las puntas. Y yo digo, el hombre entre más ciego, más pendejo. O sea, ¿cómo yo pago una alisada del cabello y apenas me lo alisaron, me le hago crespos? Uno dice, definitivamente uno empieza a hacer cantidad de cosas necias en todos los aspectos porque no está encontrando que Dios es la respuesta a su corazón. Pero no estamos hablando de lo que hace gente afuera, estamos hablando de lo que hacemos nosotros aquí adentro. Aquí adentro, ¿cierto? En estos días hablaba con un hermano que decía, mira, a mí lo que más me oprime no es tanto que yo no quiera esperar en el Señor, es que a veces me oprime tanto lo que dicen los de afuera. Y usted ya va a cumplir 50 años y no tiene novia y no tiene hijos, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos un prediseño y el diseño que tenemos se lo queremos chantar a todo el mundo. Y como que si alguien no está en el diseño como yo lo pienso, entonces está por fuera y lo quiero hacer sentir mal y como un zapato. Mis amados, no se trata de eso, se trata de que cada persona entienda el diseño de Dios para su vida. Y si cada persona entiende el diseño de Dios para su vida, a unos les permitió Dios formar hogares temprano, otros han formado familia más tarde, y otros, como dijo el apóstol Pablo, han sido eunucos del reino. ¿Dedicados para quién? Para Dios. Pero si Dios no se revela a ese corazón, las presiones de afuera y las presiones de uno mismo nos van a sacar de la voluntad del Señor. Nos van a sacar de la voluntad de Dios. Porque perdemos de vista que lo que Dios nos ha dado es una vida y esa vida está en mí. Y es la vida de Cristo, la vida que trae toda la plenitud, en Él está toda la plenitud de la deidad.
toda la plenitud de lo que es Dios. Y esa vida es la que Dios quiere manifestar en cada uno de nuestros corazones. Dios tiene un destino para todos y cada uno de nosotros, mis amados. Pero ese destino no lo planta la gente de la tierra. Mire, las personas de antes no tenían tantas comodidades como las de ahora. ¿Sí? Yo siempre digo, yo no soy tan viejito, pero sé cosas de viejito. ¿Sí o no? En todo caso, a mí me tocó que cuando era niño había un solo jabón para todo. Con el mismo jabón se lavaba usted el cuerpo, con el mismo jabón se lavaba el cabello. Había un jabón muy famoso que lo llamaban de tierra y no sé por qué lo llamaban de tierra. Pero eso era para todo. Era general, ¿cierto? En cambio, la bañada de uno, ¿cuánto duraba? 2 minutos. Mientras echaba el jabón, el mismo jabón por todos lados y se enjuagaba. Ahora la bañada dura 2 horas. Se echa un jabón, se lo quita, se echa el otro, se lo quita, se echa la otra crema, se la quita, se echa lo otro y se lo quita, y después de 20 cremas y 20 enjabonadas sale y se ve feo en el espejo. No. ¿Cierto? Porque si Dios no lo lleva a experimentar la realidad de la hermosura de Cristo en su corazón, nada nos va a hacer estar satisfechos. La gente de antes no tenía todo lo que nosotros tenemos. Yo siempre digo y cuento la historia porque recuerdo de mi abuelita que el día feliz de mi abuela era los sábados, que era día de mercado. Salían de la finca a las 7 de la mañana, llegaban a la galería a hacer mercado y se devolvían a las 12 del día en una chiva. Y esas eran las vacaciones, esa era la rochela de mi abuela, ese era el centro comercial, eso era todo. Y nunca vi a mi abuelita sentada en una silla diciendo, no, qué aburrimiento, no hay nada que hacer. Y la gente de hoy tiene de todo y qué aburrimiento, no hay nada para hacer, ¿cierto? Si no encontramos nuestra identidad en el Señor, y si no encontramos que Cristo vive en mí y que Cristo es el único que trae plenitud, seguiremos siendo seres insatisfechos. Y el problema de un ser insatisfecho es que la tentación va a hallar lugar con facilidad en su corazón. Cualquier cosa novedosa que le presenten se va a convertir en un anzuelo para la vida de para la vida de esa persona, para ese corazón o para esa personita. Efesios 4:11, para que terminemos por hoy. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso número 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo el cuerpo de Cristo es expresado? ¿Cuándo el cuerpo de Cristo es edificado? Cuando la vida de Cristo es expresada en ese cuerpo. Y dice acá, ¿cuál es el deseo de Dios para todos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la que. Y esto es bonito porque aquí está hablando no de la fe que cada uno considera tener, sino de la fe de Dios, del Hijo de Dios dentro del qué,
dentro del corazón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de ¿quién? De Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, y mire esa palabra tan hermosa que aparece ahí, de la plenitud de Cristo. Porque Dios nos va llevando en un proceso de madurez, porque entre más la plenitud de Cristo te inunda, menos dependes de las modas, menos depende de la influencia de ¿quién? Del mundo. El mundo se mueve y vive por tendencias, por ideologías. Amados, Cristo no es una tendencia, Cristo no es una ideología, Cristo es la vida provista por el Padre para que nosotros seamos partícipes de la plenitud de Dios en nuestro camino.